Hola, buenas tardes hermanos. Estamos juntos una vez más y queremos escuchar la voz de Dios, pero también queremos alabar su nombre. La pregunta es ¿por qué queremos alabar a Dios? ¿Por qué alabarlo? Y la respuesta más simple, pero al mismo tiempo más completa, es simplemente porque Él se lo merece. Y si profundizamos un poco más en esta respuesta, podríamos preguntarnos por qué se lo merece. Bueno, hay varias cosas que podríamos mencionar: su grandeza, su amor, su paciencia, su provisión, estar siempre acompañándonos, su guía, su protección. Y otra pregunta importante que yo creo que tenemos que hacernos es ¿cuándo? ¿Solamente cuando nos reunimos para alabarlo? Creo que no. Yo creo que es fácil alabar a Dios en los momentos buenos, en los momentos en que nos encontramos bien, pero también debemos de hacerlo como un acto de obediencia cuando enfrentamos dificultades y problemas en nuestra vida que especialmente en este tiempo realmente no faltan. La realidad es que las circunstancias pueden cambiar cuando alabamos a Dios, porque en la alabanza verdadera hay poder. Hay poder que viene del reconocimiento nuestro de lo que es Dios, del Dios que tenemos, de todo lo que Dios es. Hay un relato en el libro de los Hechos cuando Pablo y Silas están presos en el fondo de una cárcel y allí de noche ellos, sin ninguna posibilidad de escapar, se ponen a cantar y a alabar a Dios y lo hacen en voz alta y de repente las paredes tiemblan y las puertas se abren y son liberados. Bueno, esa es una muestra del poder que hay en la alabanza a Dios. Pero hay muchos otros. Hay poder en la alabanza, hay poder que viene de Dios cuando lo alabamos. El Salmo 34, los versículos 1 al 3 confirman esto. Dice el salmista: bendeciré al Señor, ¿cuándo? A todas horas. Mis labios, dice, siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor, por eso lo alaba. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Pero agrega algo interesante que viene muy bien para este momento y dice: alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Y yo creo que este último versículo, el versículo 3, viene muy bien para este momento, porque nosotros podemos alabar a Dios individualmente y podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, pero qué lindo es poder hacerlo juntos. Y no nos podemos juntar físicamente, pero hay un espíritu que nos une. Y yo quisiera rogar a Dios que su espíritu pueda en esta tarde unirnos en la alabanza que le brindamos. Cantemos juntos al Señor, pero no lo hagamos solamente con nuestros labios. Hagámoslo con nuestro corazón, porque Dios quiere que lo alabemos en espíritu y en verdad.
¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Los invito a ver el culto del día de hoy y para comentarles el Salmo 120, versículo 1. A Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Y es verdad, clamé y me respondió. Oré muchísimo por una amiga mía que estaba muy enferma y me escuchó y ahora mi amiga está bien gracias a Él. Y entonces le quiero comentar de que cuando nosotros necesitamos de Él y oramos, nos responde. Y con fe principalmente. Nuestro Señor nos escucha cuando oramos. Incluso lo sabe antes de que se lo pidamos. Entonces oremos siempre cuando necesitemos de Él con mucha fe. Los invito a la hora de la oración. Hasta luego. Gracias. Que estén bien. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos. Andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad, Jesús. Tan consumidos por tu amor, que hemos
hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén pasando un lindo domingo, como decimos siempre, reunidos en familia, sabiendo que el Señor nuestro Dios siempre nos acompaña. Bueno, el domingo pasado habíamos encarado el tema de la fe, basándonos en Efesios 2, versículo 8, diciendo que nosotros somos salvos por la fe en la gracia, que la gracia es el don de Dios, es el regalo que Dios le dio a la humanidad. Y todo aquel que en Él cree, que manifiesta su fe, tiene vida eterna. Y el que no cree, bueno, Dios dirá. Pero después de eso, ¿qué ocurre? Porque está bien, decíamos que la fe es la respuesta que la persona le da cuando escucha a Dios, cuando escucha el Evangelio. Cuando escucha la manifestación de esa gracia, qué fue lo que hizo esa gracia en el mundo, cuando escucha y entiende lo que Dios hizo por las personas, uno puede creer o no. Cuando cree, manifiesta su fe. Pero una vez que manifiesta su fe, ¿qué pasa después? Esa fe queda ahí como estás. Y lo que podemos decir que es una fe de un traslado del reino. Esa fe te cambia de reino, nos cambia de reino. Esa fe me saca del reino de las tinieblas y me lleva al reino de Dios. Yo creí en la obra del Hijo de Dios. Como está escrito en Juan, aquel cree tiene vida eterna. Fui hecho hijo de Dios, como dijo Juan. Todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, fueron hechos hijos de Dios. Entonces, es un cambio de estado, la fe en el momento de creer. Un cambio de estado que me cambia de un reino y pasamos al otro, pasamos al reino de Dios. Y pasamos también de otros estados. De no ser hijo de Dios, pasamos a ser hijo de Dios. Y tenemos otro elemento muy importante, que en el momento de que creemos, Dios nos da vida eterna. Antes no teníamos vida eterna. Ahora tenemos vida eterna. Entonces, en el momento en que uno cree, se plantean tres cosas. Una es cambiar de reino, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No era hijo de Dios, ahora soy hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando planteamos esto de la fe, digo, ¿qué queda ahora de todo esto? Bueno, la fe termina ahí y no. Porque vemos en muchos pasajes del Evangelio que
que habla muchas determinaciones sobre la fe. Por ejemplo, una que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Claro, en aquel entonces no todas las personas tenían acceso a la palabra de Dios. Solamente los escribas, los fariseos y las personas políticamente con poder, que sabían leer, que sabían escribir, tenían acceso a la lectura. Entonces, en ese momento, Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo que estaba diciendo que los creyentes daban a conocer al Dios vivo y que ese dar a conocer, la gente respondía con fe en Dios. Pero la fe personal no es un elemento estático que yo creí y quedó ahí nomás. Como decíamos hace un ratito, me cambia de reino, no era hijo de Dios y tengo vida eterna. La tercera cosa que me faltó decir antes, ¿no? Pero no quedó ahí, quedó en ese fortalecimiento de la fe. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de fortalecer la fe? Cuando esto es más o menos así. Cuando uno empieza a crecer en el conocimiento de Dios, se dice que la fe va creciendo. ¿Por qué? Porque uno, a medida que empieza a caminar de la mano de Dios, una medida que empieza a estudiar la Biblia, a orar, a tener comunión con los hermanos, a poder experimentar las manifestaciones de Dios, nuestra fe va creciendo porque yo voy creciendo en el conocimiento de Dios. Yo voy conociendo quién es Él en la medida que me vaya revelando su persona. Porque no es solamente que yo conozco a Dios, porque Dios me grita del cielo, mirá, yo soy así, mirá, yo soy asá, o yo soy de esta manera, o yo soy de la otra. Las situaciones de la vida me pueden revelar el conocimiento de Dios, cómo Dios obra y cómo Dios actúa. Un hermano, con una palabra de aliento, de ánimo, me puede decir cómo Dios actúa y cómo Dios obra. Y cuando esas situaciones de la vida, esa palabra del hermano, veo que se confirman, me doy cuenta cómo es el carácter de Dios y mi fe va creciendo. Yo antes no conocía nada de Dios, pero a medida que empezamos a congregarnos dentro de la comunidad de los creyentes, a uno le van enseñando cosas de cómo es el carácter de Dios, pero no alcanza con que le enseñen o con escuchar las cosas del carácter de Dios. La fe se fortalece cuando yo vivo esas cosas que me enseñaron de cómo era el carácter de Dios. Me pueden decir muchas veces que Dios es fiel, pero cuando uno está en una situación comprometida, que no tiene salida y que busca recursos para salir y no los encuentra, y de alguna manera llega a la solución, ahí vemos la mano de Dios actuando. Y uno confirma verdaderamente esa verdad de que Dios es fiel. Y mi fe va creciendo. Cuando uno pasa por situaciones de mucho sufrimiento, cuando pasa por situaciones donde uno no entiende por qué pasan cosas tan terribles, tan feas, ¿no? Que parece uno que le estalla la cabeza, que le estallan las emociones y parece que todo se le viene abajo. Y ora a Dios y encuentra consuelo, encuentra alivio. Ahí puede comprobar verdaderamente que Dios es fiel, que Dios acompaña, que Dios es amoroso, que Dios siempre está presente en cada paso que nosotros damos. Entonces, si bien viene la fe por el oír, la palabra de Dios, lo que te da es revelar una parte del carácter de Dios y la otra parte te la revela la experiencia, el vivir la palabra de Dios. Y en medida que vamos creciendo, que vamos experimentando esa relación personal con Dios y lo vamos conociendo, esa fe va en aumento, porque Dios mismo nos va mostrando cómo es su carácter y su carácter es verdadero, su carácter es cierto. Todo lo revelado en la Biblia de cómo es el carácter de Dios es así.
Y en la medida que vamos viviendo la vida nosotros acá, vamos experimentando que ese carácter se cumple en relación a mí y mi fe crece. Entonces, ¿qué tenemos? Del principio tenemos el creer. Yo tomé la decisión voluntariamente de creer. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Conocer a Dios. Conociendo a Dios, mi fe va creciendo. Y repetimos, como decimos al principio, ¿cómo lo conozco a Dios? Y yo lo puedo conocer a Dios estudiando la Biblia, teniendo una vida de oración, con las situaciones de la vida, con palabras de algún hermano. Veo una película y Dios me está hablando, y por sobre todas las cosas, intentar que todas esas situaciones que yo vivo, ponerle en las manos de Dios y que Dios se manifieste a través de ella. Cuando vemos las manos de Dios que se manifiestan, nuestra fe va en aumento. Pero no solamente las cosas difíciles, porque uno siempre que la está pasando muy mal, siempre se aferra a Dios y Dios trae consuelo y alivio y decimos qué grande que es Dios. Pero también cuando las cosas están bien y Dios te da un tiempo de sosiego, Dios te regala unas vacaciones, también es de la fidelidad de Dios. El alimento de cada día, la ropa de cada día, el vestido de cada día, las buenas amistades, los buenos compañeros, que una vez se lo toma como algo normal y natural, también Dios nos muestra su fidelidad rodeándonos de gente que nos hace bien. Así que sí se crece la fe. ¿Y cuando termina este crecimiento de fe? Cuando el Señor nos venga a buscar a todos. Pero ese es tema para otro domingo. Que el Señor nos acompañe, que nos bendiga, que tengan una linda semana, que, como decimos siempre, cuidémonos, cuidemos al que tenemos al lado, usemos el barbijo, lavémonos bien las manos, respetemos la distancia social, cuidémonos nosotros, así podemos cuidar al que tenemos al lado. Y no nos olvidemos siempre de orar los unos por los otros, porque Dios es fiel. Que el Señor nos bendiga.